Bueno, pues vamos a arrancar. Primero que nada, pues darles la bienvenida a todos los socios y no socios de Coparmex, así como a los medios de comunicación. Me es muy grato tener de invitado de lujo a nuestro gran amigo Adrián, que actualmente está estrenándose como presidente de la Comisión Nacional de Coparmex en lo que es la seguridad social y salud. Muchas felicidades, Adrián, por este nombramiento tan reciente. Y fíjate que a todos los socios y no socios, pues, ¿qué les puedo decir de Adrián? Adrián ha estado muy metido en todos los temas de apoyo de salud. Agradecer también al grupo Coppel que ha entregado una enorme cantidad de kits. Aquí en Mazatlán fuimos beneficiarios, se repartió a empresas en las cuales contaban pues lo que son los insumos mínimos para poder tener un trato a nuestros colaboradores y clientes. Y Adrián, pues de veras felicidades por todo este gran esfuerzo que has hecho, no nada más aquí en Sinaloa, sino ya también a nivel nacional. Adrián ha sido un precursor pues de todo lo que se tiene que hacer. Antes de empezar, yo platiqué un poco con Adrián y le decía que aquí todavía, aunque ya abrimos muchos negocios y aunque muchos no dejaron de operar, pero si bien hemos visto pues muchas complicaciones de aglomeraciones, hay que tener cierto orden, cuidado, y ahorita, por ejemplo, ahí Valeriano, bienvenido, platicamos también que nosotros tenemos una gran preocupación en el sentido de que vamos a los hospitales y están saturados, no tienen algunos insumos. Y aquí dentro de la plática o la propuesta que Adrián nos va a plantear, que me parece como que la tenemos que agarrar de ya, es precisamente tener una iniciativa, nos va a ver más a profundidad Adrián, de que nosotros mismos tengamos lo que Grupo Coppel ha hecho, una cantidad de doctores para el grupo, y por qué no pensar en nosotros mismos hacer ese modelo y replicarlo aquí a una pues ciudad. También están de otras ciudades ahorita, creo que de Los Mochis también se conectaron y de Guasave. Bienvenidos. Entonces, Adrián, pues todo tuyo y a todos, pues creo que este es un tema importantísimo para que nuestros clientes, colaboradores, estén con una mayor certidumbre de qué hacer y cómo tratarlos. Muchas gracias, Adrián. Todo tuyo. Gracias. Pues muchas gracias a todos. Y gracias, Jorge, por el espacio que aquí podemos tener con todos. Sí están viendo la pantalla todos, ¿verdad? De una presentación. Sí, ¿verdad? Okay, sí, se ve, Adrián. Ya. Gracias, David. Ok. Me está apoyando aquí David. Perdón, es que veo chiquito la pantalla, pero bueno. Sí, me está apoyando David Roa, que es el coordinador de la Comisión Nacional de Salud en Coparmex Nacional. Pues un saludo a todos. Lo que les queremos exponer es, y como decía Jorge, pues basado en lo que ya se está haciendo en Grupo Coppel desde marzo, abril, y también pues muy reforzado con muchas buenas prácticas que hemos estado consultando en el mundo de cómo se puede llevar a cabo el contact tracing famoso, ¿no? Que en México sería más como la trazabilidad de casos y la contención de cadenas de contagio. Este esfuerzo, cabe aclarar que principalmente en todo el mundo pues lo hace la autoridad, de preferencia la autoridad local, los municipios o los estados. Aquí en Sinaloa sí contamos con un modelo ya bastante maduro que ha ido mejorando en el tiempo, que lo coordina Secretaría de Salud y Secretaría de Innovación en el estado. Ya se abrió, de hecho, un teléfono local en Mazatlán y se abrieron plazas en Mazatlán para que la gente se comunique a ese teléfono.
Pero y la propuesta aquí que tenemos en Coparmex es, bueno, adicional al esfuerzo que haga el gobierno y a la contactabilidad que pueda tener el gobierno con los casos sintomáticos, es también muy necesario, va a ser muy práctico y vamos a ayudar mucho a nuestros colaboradores y más allá de esa esfera a sus familiares y a sus amigos y a sus contactos cercanos en las comunidades donde operamos, que en este caso pues, es ayudar a Mazatlán a contener el contagio. No se trata de reducirlo a cero, no se trata de que no va a haber más casos graves y lamentablemente más fallecidos. Se trata de que la velocidad de contagio se pueda contener a cierto ritmo que nos permita la apertura económica sostenida, siguiendo los lineamientos sanitarios, ¿no? Que de los que ya sabemos todos. Esta plática no es tanto de los lineamientos sanitarios, esos creo que ya se han ido asimilando, ya los aplican bien los hoteleros, los restauranteros. Naturalmente, los lineamientos sanitarios requieren vigilancia. En ese sentido, también el gobierno tiene la responsabilidad, el gobierno del municipio, el ayuntamiento y el estado, pues de vigilar, estar constantemente encima de todos, de los chiquitos, de los grandes, de los formales y de los informales, y sobre todo el ciudadano en sí, que salga a su esparcimiento, que salga a las playas, que salga a comer, que salga a comprar, porque eso es lo que mueve la economía, pero que lo haga de modo responsable, usando cubrebocas y manteniendo la sana distancia, siempre que no sea su propio núcleo familiar, ¿no? Si vas pues, con tu esposa, tu hijo, bueno, pues te sientes en la playa, claro que ahí te quitas tu cubrebocas porque estás con ellos nomás y puedes estar pues pegado hombro con hombro, pues con ellos vives, obviamente. Pero fuera del núcleo familiar tenemos que tener todas estas precauciones de sana distancia y uso de cubrebocas a donde vayamos y acostumbrarnos pues que esa es la nueva normalidad, estar con esos cuidados y que a nosotros los negocios pues nos toca vigilar que los clientes en la medida de lo posible vigilar que se respeten las medidas y que nuestros colaboradores y gerentes y supervisores respeten los lineamientos que ya les hemos bajado. Esta medida entonces del modelo de contención para las empresas, queremos proponerlo más que se haga, más que en lugar de que cada empresa, cada dueño, cada director general lo asimile, lo procese, vea quién contratar, vea cómo supervisarlo, vea cuánto le va a costar y lleve la vigilancia de que esto se haga bien en su negocio. Aquí la propuesta es que se agrupen, de preferencia coordinados aquí por el Centro Empresarial Coparmex, y empezar con lo mínimo, con un médico de part-time, o sea, por honorarios, un médico quizá de muchos años de carrera, que tenga muy buen trato con la gente, que tenga ese diálogo con la gente, y quizá que ya esté, por ejemplo, en escenario de aislamiento en su casa o que no esté atendiendo pacientes directos por algún riesgo, quizá por edad o por alguna otra cosa, y que tenga el tiempo, ¿no? El tiempo y la disponibilidad para ser el representante del área de recursos humanos o el dueño de un negocio con sus propios colaboradores. Esto implica pues un acuerdo de confidencialidad que se tiene que establecer luego con esa persona. Entre la persona, perdón, y el director general o dueño. De modo que el trato al colaborador a la hora de dar la trazabilidad de casos de sintomáticos y la contención sea pues con un trato cercano, cálido, donde el colaborador se sienta atendido, que esto es como una prestación, ¿no? del que le ofrece la empresa. No, obviamente sin comunicar que pues, no por tener ese médico la empresa no va a tener contagios o que los contagiados ninguno se va a agravar. Eso no se puede garantizar y nunca hay que decirlo, ¿no? Así como a un cliente tampoco le puedes garantizar y decirle que en X establecimiento hay cero probabilidad de que se contagie. Eso no puede tampoco estarse comunicando. El riesgo ahí va a estar, el riesgo de contagio ahí lo vamos a tener y el riesgo de que los que nos contagiamos nos pongamos grave también va a existir, ¿no? Ese no nos lo quitamos de encima. Pero pues aquí la idea es contener y empezar a atender también desde muy al inicio a las personas. Aquí lo que queremos pues es obviamente tratar de llegar al máximo con esto. Coparmex representamos a 36,000 empresas y en suma tenemos a 4 millones de colaboradores. Pues podemos ser una muy efectiva primera línea de defensa en la contención, adicional, como les digo, al trabajo que hagan los estados. Le damos a la siguiente.
David, por favor. Bueno, y los lineamientos pues, generales de este plan es, bueno, primero, pues coordinarse para contratar un médico por honorarios, como les digo, no de tiempo completo. Quizá que el médico no lo obtenga ya su ingreso y que no necesariamente tenga que cobrar muy caro para esto, que lo vea también como un apoyo a su comunidad. Segundo lugar es, toda esta metodología tiene su ciencia, se ha estudiado, viene, por ejemplo, de cómo se controlan los brotes de ébola y de Zika en otras partes del mundo. Ahora el reto es que pues ya lo tenemos que hacer a mucha mayor escala y en todos lados, ¿no? Y esta metodología se explica bien en un curso que les ponemos ahí. Lo pueden buscar en Google, es Contact Tracing, Johns Hopkins o Coursera, y ahí les va a salir, ¿no? Es en la plataforma Coursera. La Universidad Johns Hopkins, que como algunos saben, quizá ya es la que mejor ha estado midiendo el contagio y ha influido mucho en las respuestas positivas que han dado muchos estados de Estados Unidos a la pandemia. Hizo un curso, toma 3 horas y es gratis, ¿no? Y ese lo sugerimos mucho para no, digamos, inventar hilo negro, que el médico que se involucre en esto, incluso el personal el jefe de recursos humanos o director general de una empresa, que también lo tome para que sepa un poco de qué se trata lo de la dispersión del contagio, cómo funciona el virus en las redes de contagio y las cadenas o eslabones de contagio y cómo sí se puede contener. El elemento central de este trabajo es, primero, pues detectar al sintomático. El sintomático ya es obvio que en ninguna empresa, en ningún lado, tenemos que estar recibiendo a alguien sintomático, que si se levanta con síntomas, pues que no se reporte a trabajar, y si empieza a presentar síntomas en el trabajo, que levante la mano, le avise a su jefe y se salga y se regrese a su casa. Eso ya es obvio. Eso pues sería, digamos, una falta pues muy grave de las empresas y de los jefes, pues, en nuestros locales que se les patine ese primer requisito, ¿no? Ese es el paso 0, ¿no? El paso 1 es que el sintomático se reporte a este médico que le va a dar trazabilidad a su caso y al mismo tiempo se reporte al call center COVID del gobierno del estado, a la unidad COVID. Y que empiece el seguimiento por 2 lados, uno con el criterio de salud pública y otro con el criterio interno de esa empresa, que busca, pues de entrada, en primer lugar, pues la seguridad de ese colaborador. Se interesa personalmente que no se agrave. Segundo, que la continuidad de la operación de esa empresa. Entonces, a ver, ¿con quién estuviste? Eso es parte de la entrevista. ¿Cuál es tu puesto? ¿En qué funciones has estado? ¿Qué tan cercano estás con otros colaboradores tuyos, compañeros, jefes, subordinados? ¿Usas o no cubrebocas en tu chamba, por la naturaleza de tu chamba? Y lo otro, ¿lo has estado realmente trayendo puesto como se debe todo el tiempo? Cuando fuiste a comer, respetaste la sana distancia con la persona que fuiste a comer o en el comedor ahí de la empresa. En el ride de tu chamba o en el camión, estuviste platicando sin cubrebocas con un compañero, con alguien más. O sea, que haga una entrevista de verdad de lo que realmente ha pasado con esa persona. El horizonte de tiempo de esa entrevista es desde 2 días antes de que presentó síntomas. O sea, por ejemplo, si hoy es martes, le estarías preguntando sobre qué hizo el domingo y qué hizo el lunes. Y luego sobre lo que ha hecho desde que tiene síntomas. Entonces es una entrevista como casi que de detective epidemiológico y entendiendo cómo se transmite el virus, que es principalmente hablando en cercanía con alguien más. Naturalmente, si hablas y además toses, pues peor, y es mucho más riesgo de que estés contagiando a alguien más. Y si eso sucede en cercanía y en espacios cerrados por muchos minutos, todavía más factor de riesgo. Y parte de lo que este médico que les asesore debe de ayudarle al dueño de la empresa es también a la continuidad de sus operaciones. Tampoco sobre reaccionar. Y si, por ejemplo, tienes un restaurante y un hotel y tienes a un cocinero con síntomas, que hoy se reporta con síntomas y que fue a trabajar ayer, no necesariamente tienes que cerrar tu restaurante, ¿no? Y no necesariamente tienes que quitar a todos y sanitizar la cocina como si hubiera sido, como si hubieran dejado un material radioactivo ahí, ¿no? O
O sea, tienes que irte caso tú y que ese médico se va a ir haciendo necesariamente de mayor criterio. Esto no es una ciencia exacta. Te tienes que ir haciendo de más criterio a medida que vas entrevistando a más personas y a medida que identificas que esos posibles contactos de alto riesgo efectivamente lograron una transmisión o no la lograron. Aquí estamos hablando, todo esto que le estoy platicando es sin pruebas, ¿no? Sin tener necesariamente una prueba PCR. ¿Y por qué sin pruebas? Porque si yo empiezo con síntomas hoy martes, la prueba PCR para salirme, para tener confianza en su resultado, me la tengo que hacer como hasta el sábado. Si me la hago antes, va a tener una tasa alta de falsos negativos. No es que esté mal la prueba, es que simplemente no se ha acumulado el virus lo suficiente para salir en la prueba. Luego, si me la hago el sábado, tal vez el resultado me lo dan el lunes o el martes. Entonces, ya estamos hablando 7 días después. Y si empiezo a reaccionar el martes o hasta el miércoles con esa persona y con la red de contagio que me pudo haber generado, ya estoy 7, 10 días después de lo que debí de haber empezado, ¿no? Entonces, por eso tenemos que empezar con el sospechoso por síntomas, que es un probable caso COVID, y de ahí irnos a los probables contagiados por contacto. Entonces, estamos hablando de 2 probables. Y sí va a haber falsas alarmas, va a haber personas a las que este médico les diga, pues, ¿sabes qué? Tú eres el ayudante del chef y el chef salió con síntomas y me platicó el chef que sí ha habido mucha cercanía entre ustedes y de repente cree que sí se quitó el cubrebocas para decirte algo. Tú también aíslate a partir de hoy y aíslate por un periodo que aquí lo estamos sugiriendo en base a las buenas prácticas de la CDC y de la Johns Hopkins, que sea de 7 a 10 días en lo que aparecen tus síntomas. Yo, ayudante del cocinero, dejo mis cosas en ese momento en mi chamba, le hablo a mi jefe y le digo, oye, pues pasó esto, ya esto me está diciendo el médico, me tengo que ir a mi casa a aislar. Ok, vete a tu casa a aislar. De modo que se contiene y tal vez en ese caso el contacto de alto riesgo que pudo haber contagiado de todo el restaurante, ese cocinero fue una persona. O sea, no fue toda la cocina y no fue todos los meseros y no fue ningún cliente, fue una sola persona. Entonces, es para trabajar de modo limitado. ¿Qué va a pasar con ese ayudante de cocinero? Pues si en 7 días no desarrolla síntomas y el médico naturalmente va a estar hablando con él, puede regresar. ¿Sí? O sea, va a ser una falsa alarma, digamos, pero al menos fue falsa alarma con una sola persona. Este trabajo, por ejemplo, en Coppel que hemos estado haciendo de aislar a los posibles contactos, al principio lo hacíamos muy generalizado, ya después lo hacemos más focalizado, y aún haciéndolo focalizado, por ejemplo, tenemos un tino de 1 de cada 3, o sea, 2 de cada 3 es falsa alarma y uno sí resulta ser alarma verdadera, o sea, sí desarrolla síntomas o síntomas leves, ¿no? La persona, y sí, y casi todos terminan haciéndose luego la prueba para identificar o confirmar que son PCR. Pero, como les digo, esto es independientemente que te hagas la prueba. Y eso, pues, a nosotros nos dice que sí está bien la vigilancia epidemiológica y que no, y tampoco es un gasto insostenible para la empresa, pues, mandar a aislarse a gente por probable contagio por unos 7 días, ¿no? Como les digo, la idea es mandar de modo muy focalizado a las personas que sí puede haber contagio. Otro punto sensible, que eso sí, obviamente no lo va a ser muy difícil que lo maneje el gobierno. Sí lo ha manejado el gobierno en Corea del Sur y Taiwán, pero yo creo que aquí a nivel local va a ser difícil y que creo que les concierne más a ustedes, los hoteleros y los restauranteros y todo el tema de servicio al turista, es qué tal si en esa entrevista, averiguar en esa entrevista si pudo haber contagiado en los 2 días previos a que mi colaborador desarrolló síntomas y que pues nadie sabía que tenía COVID y que estábamos en todo nuestro derecho de tenerlo trabajando y atendiendo clientes. ¿Qué tal si ese colaborador interactuó mucho con algún cliente y en la entrevista sale que no respetó alguna medida de sanitaria, ¿no? ¿Qué tal si no respetó que traía el cubrebocas? O el cliente tampoco lo traía y estuvieron demasiado tiempo platicando juntos y el cubrebocas que traía ya era muy usado, estaba mojado, estaba todo sudado y el médico dice, pues sabes que en esa ocasión, esa interacción de mucha duración en espacio cerrado de un cubrebocas del colaborador ya usado y mojado y un cliente
que no está usando él al mismo tiempo su cubrebocas, sí puede ser de alto riesgo, ¿no? Entonces, en ese caso ya es un tema, pues, sensible, donde el médico le tiene que avisar al director general, oye, pues aquí pudo haber habido este riesgo con cliente, ¿no? O con mi visita, o con el huésped, para que procedan a advertirle a ese huésped. Es lo que hay que hacer, es lo justo, ¿no? Claro, puede ser una falsa alarma, y hay que advertirle eso también al huésped o al cliente, pero es lo más justo que hay que hacer, ¿no? Por ejemplo, en Estados Unidos te toman el nombre y teléfono cuando entras a un restaurante, por lo mismo, para que en caso de, en su contact tracing, en ese caso lo ejecuta muy bien el gobierno del estado, eh, que identifiquen que hubo un mesero que sí pudo haber estado contagiando y que las condiciones eran susceptibles a que al menos a la mesa 8 de la esquina sí pudo haber contagiado, o un bartender que se la pasó platicando con un cliente. Entonces a esa persona le hablan, ¿no? Ustedes, pues los hoteleros, restauranteros tendrían que ver si hay mecanismos para contactar luego al cliente. Si este médico está trabajando, digamos que en tiempo real, encima de la situación, pues probablemente ese cliente, si es un huésped, pues todavía esté ahí con ustedes y se le pueda decir y manejar el caso, ahí sí ya, pues a discreción de como quiera el director, ¿no? Pero sí tenemos como una obligación de atender la situación, ¿no? Y obviamente toda esa información es confidencial, estamos hablando de probables contagiados, nadie está todavía confirmado con una prueba PCR en ese momento. Y se maneja pues entre el médico y la empresa. Bueno, el otro elemento aquí es que la entrevista puede también abarcar a los familiares y a los amigos, y yo creo que es muy buena prestación irnos al impacto comunitario también, desde la entrevista que hace el médico. Entonces, por ejemplo, asesorar a la esposa o al esposo, oye, pues, ¿sabes qué? Fulano seguramente ya sabes, porque pues eres su cónyuge y vives con él, ya es sintomático, creemos nosotros aquí en el área médica de la empresa que es probable caso COVID. Tomen estas precauciones A, B, C y D. Ustedes, entre ustedes, tomen estas precauciones. Quizá ya te contagió. Tú asúmete también, esposa o esposo, como contagiado. Tú tampoco salgas. Tú también repórtate a tu trabajo y di que hablaste conmigo, que te di una recomendación médica de que eres probable contagiado y repórtate con tu patrón, ¿no? Para que no vayas a trabajar. Y al súper o las vueltas que tenían, pues apóyense con alguien más, con otro familiar más. Y en su caso ya verá si la situación del empleado es muy complicada, es un ambiente familiar medio raro, con muchas dificultades, viven hacinados, o lo otro, tiene un factor de comorbilidad su esposa, o vive con su papá que tiene 90 años, va a haber, o vive o su hijo tiene una diabetes muy descontrolada, o sea, entonces que identifiquen casos y ahí sí, pues a prevenir muertos, ¿no? O sea, ahí es a entrarle duro, que el médico le entre duro al caso en interés de la familia y del círculo cercano del colaborador, y pues a contener el daño de un posible contagio que se complique, ¿no? Entonces ahí es también entrarle a dar esa asesoría, a ver qué condiciones tiene tu hijo, qué condiciones tiene tu papá, Inga, te lo saber, ¿cómo ves si se lo lleva a su casa tu hermana o tu cuñado, que se lo lleve para que no esté contigo en estos días de aislamiento? Entonces, que hagan todas estas recomendaciones muy puntuales. En caso necesario le den un apoyo económico, en caso necesario le apoyen con movimientos de traslado, o sea, mandándole un Uber, etcétera, ¿no? O sea, sí se tiene que involucrar a la situación de salud del colaborador, ¿no? Y eso pues creo que es como una responsabilidad de las empresas, sin involucrarnos lo mejor que podamos desde el principio. Y esto llega a la comunidad también, puede ser el amigo. Decir, oye, pues fíjate que al que pude haber contagiado es al mi amigo que me dio raite, porque con él siempre me muevo sin cubrebocas. Y no, pues, y lo normal va a ser que la persona te diga, no te preocupes, yo le hablo, yo le digo, pues no, porque es mejor que le hable el médico, que le explique de pe a pa la situación, que le explique que también se debe aislar, y que incluso el médico que contrate ustedes Coparmex Mazatlán para las empresas, también le pueda estar marcando de seguimiento médico al amigo del colaborador, ¿no? O sea que aquí nos estaríamos yendo al primer eslabón, o sea, tenemos el paciente cero, digamos, y la red de probables contagios. Ese es el primer eslabón.
Bueno, ¿y qué se logra con todo esto? Lo que teníamos ahorita en la filmina anterior, que es cortar la cadena de contagio. O sea, ¿en qué le ayudamos a Mazatlán y a nuestros clientes que nos visitan y al turismo? Que de la primera línea que vemos ahí salte a la segunda, pero hasta ahí, y que ya no haya una tercera. O sea, que no llegue una tercera, una cuarta, una quinta, que como saben viene siendo exponencial. Entonces, que la esposa del colaborador que probablemente se contagió, que el amigo que le dio raite y que su subordinado que trabaja con él, probables contagiados, pero que ellos ya se aíslen, porque si lo hacemos a tiempo, ese aislamiento de esas personas va a prevenir con una alta tasa de efectividad que ellos ya no vuelvan a contagiar a nadie más, porque el virus se tarda unos días en incubarse para luego ya que la persona empiece a ser contagioso. Entonces, en esos días que se incuba, si viene la orden, bueno, la recomendación del médico de que se aíslen, ustedes contribuirán a cortar cadenas de contagio en Mazatlán, en toda la comunidad de Mazatlán y con sus clientes antes de que regresen a sus respectivas comunidades. Bueno, hasta ahí si quieren le paro y si tienen por ahí alguna pregunta para ir resolviendo dudas. Espero se haya escuchado bien todo. Sí, aquí Paula te voy a encargar que coordines las preguntas. Adriana, hay también la duda, y no lo mencionaste, pero eh, algunos piensan que ya, pues ya te dio y ya no te va a volver a dar. Entonces ya puedo andar sin máscara, sin protección, porque como quien dice, pues ya estoy inmune. Ese también creo que es un tema importante y por supuesto, pues los asintomáticos, ¿no? Los que pues, no van a mostrar ningún síntoma y sí pueden estar contagiando pues a otros. Entonces, aquí tuvimos una reunión hace un par de días en la cual pues retomamos el tema del cubrebocas obligatorio, que en marzo se lo pedimos al gobernador que fuera pues obligatorio, el cual él nos contestó pues que no lo podía hacer obligatorio, pero ya está en el Congreso y ya está pues casi de alguna manera una iniciativa de que pues multen a los que no traen cubrebocas y hacerlo de alguna manera más estricto, ¿no? Porque pues es de las pocas medidas preventivas que sí podemos hacer, sobre todo, como menciono, los asintomáticos y los que ya también ya tuvieron un contagio. Entonces, pues ahí levanten las manitas y voy a pedir, Paola, pues ahí que vayas coordinando, por favor. Sí, claro que sí. La primera participación es de Mauricio. Adelante, Mauricio. No se escucha. Sí, buenos días, Adrián. Buenos días, señor presidente de Coparmex. Mi nombre es Mauricio Aguilar, de GBR, expertos en iluminación. Yo soy convencido de que la trazabilidad del contagio es la única forma de poder mitigar el virus. De hecho, es una recomendación que da la OMS desde junio del 2010. El director da una plática mejor dicho, el doctor da una plática muy asertiva y dice que, por ejemplo, que si Corea del Sur, Singapur, Taiwán, Nueva Zelanda, sin tratamientos, sin vacunas, etcétera, pudieron mitigar y disminuir el contagio, pues la única forma es poner de parte tanto los ciudadanos como en las instituciones gubernamentales, pues tienen que hacer esa trazabilidad para poder mitigar el contagio, ¿no? Pero mi pregunta, mi estimado Adrián, bueno, desde el punto de vista legal, o sea, ¿hasta dónde es responsable legalmente el médico que propones de la Coparmex? ¿Hasta qué eslabón puede llegar el médico que hace el trazo por cuestiones de privacidad, por cuestiones de confidencialidad, por cuestiones que son datos muy sensibles, pues, ¿no? Entonces, legalmente, ¿hasta dónde puede llegar esta trazabilidad? Muchas gracias y felicidades por esta iniciativa. Legalmente no te lo limita, ¿no? Entonces, lo que no te limita la ley no te lo prohíbe, ¿no? Entonces, tú cuidando los datos personales, por ejemplo, del probable positivo por síntomas,
tú puedes decirle a esa persona, por ejemplo, una manera de sentido común es pues preguntarle, oye, cuando yo le hable a tu compadre, ¿quieres que le diga de ti o quieres que le diga que no le comente tu nombre? O a tal persona con la que interactuaste en el transporte público, ¿quieres que le comente de tu caso que eres probable positivo y que tienes los síntomas y que por eso le hablo o no? Ahorita la Ciudad de México, por ejemplo, hace la trazabilidad desde la Secretaría de Salud y dice, y nunca dice el nombre de la persona sintomática que te pudo haber contagiado. Yo creo que está bien preguntarle a la persona verbalmente y decirle, está bien si le digo o no, porque eso te puede ayudar incluso a abrir la conversación y a ser más efectivo con el probable contagiado por contacto, ¿no? Pero por ejemplo, Adrián, ahí por ejemplo, si, el ejemplo que tú ponías, ¿no? La persona que llega al mostrador, que es cliente de ustedes, ¿no? O sea, dentro de tu círculo está la parte donde está el restaurante donde tú eres responsable. La persona que llega con el cliente, identifica al cliente que está en Durango, le marcas a la gente de Durango y a su vez el de Durango le tienes que marcar a 3, 4 personas con las que tuvo el contacto o hasta dónde llega el eslabón de la trazabilidad. Pues mira, en Corea, Taiwán han llegado a 3 eslabones, ¿no? Ya que vas con el tercero, ya estás hablando de cientos de personas, ¿no? Aquí la propuesta nuestra no es una propuesta de que si lo pide o no la ley, es una propuesta de hacerlo de modo voluntario, como una aportación que le puedo dar al empleado al primer eslabón nomás, ¿no? En mi caso, la propuesta es no complicarnos ahorita tanto, solamente llegar al primer eslabón. Y cuando llegas al primer eslabón y llegas a tiempo, como les decía, ya no hay segundo eslabón, porque todavía no ha habido un segundo contagio en la cadena. O sea, la persona a la que le estás hablando como probable contagiado por contacto de alto riesgo, si le hablas a tiempo, como se propone en el proceso, en el modelo ya más explicado que les mandamos a Coparmex Mazatlán, estarías llegando previo a que esté contagiando otras personas más. Y es una iniciativa voluntaria. Lo que sí hay que aclarar, que lo pide los lineamientos del IMSS, a nosotros los patrones formales con registro patronal del IMSS, está el lineamiento en la página de nuevanormalidad.gov.mx, se van al 59, al 65 y al 71. Y el IMSS sí nos pide tener un programa para hacer esto, para identificar a los síntomas y a los contactos en el trabajo y comunitarios, ¿no? Porque el 65 así explícitamente se cuenta con un instrumento de la empresa para identificar síntomas y contactos en el trabajo y comunitarios. Y luego el 71 cuenta con una guía de actuación para los casos en que una persona trabajadora manifieste los síntomas con la finalidad de protegerlo, así como al resto de personas trabajadoras y su familia, que incluye lineamientos para manejo de personas sospechosas, contactos. Aquí la palabra contactos es el probable contagiado por un contacto, ¿no? Confirmados y su reincorporación al trabajo. O sea, si nos lo pide el IMSS, ¿no? Va a ser algo muy difícil que el IMSS lo revise, obviamente. Pero de que nos lo pide, ¿no? Y creo que sí debemos dar el ejemplo, empresas medianas, grandes, formales y los que estamos en el sector servicios, de que estamos cumpliendo bien con todo lo que abarca este lineamiento, estos 3 lineamientos que puso el IMSS ahí. Estos 3 lineamientos son parte del gran total donde te piden que el tapete, que limpiar las superficies, que el uso de cubrebocas, que las divisiones del personal, todo eso. Estos 3 tienen que ver más con esta chamba que les estamos ofreciendo, que se puede hacer a través de un modelo, digamos, de unir esfuerzos y también al mismo tiempo unir expertise del médico, ¿no? Que ese médico que haga esta chamba cada vez se vaya haciendo más hábil para hacerla, en lugar de dispersarla en muchos. Muchas gracias. Adrián. Seguimos con el licenciado Martín Sánchez. Hola, buenos días a todos. Gracias por la palabra, Paula. Y estoy escuchando con mucho agrado, con mucho interés la información y todo este proceso para evitar los contagios. Yo tengo 2 negocios, básicamente. Tengo escuela de aviación y tengo la consultoría en Customer Experience y estamos trabajando en cómo vamos a evitar contagios. Aquí algo que nos está impactando es que las personas, en mi caso yo tengo personal que capacita, entrena nueva personal
técnico aeronáutico y tengo alumnos. Y estamos creando una serie de procesos para precisamente toda esta trazabilidad, mantener un nivel de seguridad. Y hay un factor que siempre se presenta: la aceptación o la actitud de la gente. Es quien echa abajo o quien hace que tengan éxito los procesos y las medidas que estamos tomando. En diversas ocasiones, en diversas situaciones, he tenido la oportunidad de crear programas que hagan que la gente le dé la importancia y acepte que no necesite un supervisor, un vigilante que le haga cumplir, porque no puedes cuidar, no puedes poner un policía detrás de cada persona. Entonces nosotros estamos creando, nosotros todavía no tenemos la autorización para abrir las escuelas, tenemos que ser presenciales, pero estamos creando una serie de procesos y en esta construcción de procesos, desde la llegada a la escuela, desde los alumnos, estamos creando la entrevista con los alumnos de una manera en la cual podamos detectar dónde anduvieron los chicos de 18 a 25, 30 años. Pues obviamente quieren salir, quieren vacacionar. Tengo alumnos que quieren el fin de semana divertirse como si no pasara nada. Entonces estamos trabajando en un programa de sensibilización antes de implementar los procesos. Es sorprendente que hay gente que no lo cree, y pueden ser empleados, pueden ser clientes. Para mí mis clientes directos son mis alumnos, también los papás, y estamos trabajando fuertemente en eso. Es una parte importante que me gustaría comentar, el que trabajemos en esa concientización para que se ejecuten cada una de las medidas que llevemos a cabo y sobre todo disminuir el riesgo de contagio. Para mí, la cadena de contagio puede ser tan grande porque tengo grupos de personas no mayores a 18, pero ahora los voy a tener que reducir a 6, 8 por aula para la distancia, con una serie de reglas que van a tener que respetar. Incluso se modifica el uso de ciertas prendas del uniforme, mascada, corbata, etcétera. Y aquí es bien importante tomar en cuenta que debemos de concientizar al personal y cómo van a tratar ellos con los clientes que también no quieran respetar las reglas. La semana pasada me hicieron el favor de permitir hacer una presentación y, por ejemplo, en el tema de aviación, tenemos gente que viaja con el cubrebocas, sube y después se lo pone de antifaz para dormir. Eso es una aberración, es ir en contra de las reglas y esas personas las podemos bajar de vuelo. ¿Qué va a pasar con ese tipo de clientes que no respeten? ¿Cómo los vamos a manejar? Entonces es una combinación muy fuerte que debemos de tener en cuanto a la vivencia de estas medidas sanitarias y también cómo vamos a lograr que los clientes la respeten. En nuestro caso, como les decía, estamos trabajando en ese aspecto. Nosotros preparamos personal para las aerolíneas y desde hoy ya los estamos preparando, pero el momento de la reapertura para nosotros significa, como para todos, un gran reto. Y esto obviamente cuidando todos estos aspectos. Escuchaba los datos que Adrián nos hacía favor de compartir y de verdad, gracias. Qué datos tan interesantes, aunados a otros que nosotros tenemos. Vamos a crear algo que creemos en la medida de lo posible va a tener mucho efecto. Muchas gracias. Gracias. Si hay alguna otra pregunta o si no, le sigo y ya concluyo. Bueno, el otro tema es, bueno, viene el bullet ahí de pruebas PCR en el sentido de que no dependamos de las pruebas PCR, también mucho menos en las serológicas de anticuerpos, porque no nos ayudan en esta estrategia en el sentido de no embonan en ninguno de los pasos, ¿no? En el único paso que pueden embonar es si alguien va a esperar 7 días en aislamiento por probable contacto de alto riesgo y no ha desarrollado los síntomas y le urge regresar a su puesto de trabajo o exponerse un poco, pudiera al 5.º día hacerse la prueba PCR. Ya al 5.º día sería bastante más atinado el resultado y si sale negativo, pudiera ya ese mismo, al 6.º día, si es que le dan los resultados en 24 horas, regresarse. Pero realmente no ganas mucho más que un día, ¿no? O sea, ya, digo, viendo
Si le ves los leyes, el tiempo que tarda entre que te haces la prueba y te dan el resultado, no te ayuda mucho, ¿no? Entonces, bueno, aquí nos vamos por los síntomas y nos vamos por las situaciones de riesgo que pudieron haberse dado, ¿no? Hay situaciones de muy bajo riesgo y hay situaciones de mucho más alto riesgo. En los medios como que se tiende a revolver todas y a veces los médicos pues te pueden dar la lista de las 25 cosas de riesgo que tienes que evitar, pero quizá en la lista, pero no te la ordenan de mayor a menor, ¿no? Entonces tal vez hay 20 de la lista de 25 que son de muy poquito riesgo y eso es parte de lo que tiene que ir valorando el médico, porque aquí es un tema de jugarle, se tiene que no jugar, sino trabajar con las probabilidades, ¿no? Y centrarse en las situaciones de alto riesgo de contagio. Por último, otra importante prestación que puede haber en convenio con cada empresario que se afilie a este programa es una atención un apoyo para la atención correcta en hospitales. Desde de entrada, mandarlo al triage médico, decirle qué es lo que debe de pedir, estar pendiente que lo reciban en el triage y lo diagnostiquen bien, mandarle a hacer una tomografía de tórax si se le está dificultando la respiración, y que si la empresa es patrona en IMSS con registro patronal, pues el IMSS es un proveedor de servicios para la empresa, ¿no? El IMSS trabaja para la empresa, para los empleados de la empresa, y no se vale que nos malatiendan a nuestros colaboradores, ¿no? Entonces también ahí el médico puede defender los derechos de nuestro colaborador en el IMSS, hablar con el director del hospital, asegurar que lo atiendan bien y que tenga las enfermeras o enfermeros especialistas recibiendo a esa persona desde que llega. La escasez de personal es un reto para el IMSS. Ya lo ha comentado el secretario de Salud. Ha sido un reto en este estado y en todo el país. La escasez de personal en todos los sistemas de salud. Están ya muy cansados, trabajan muchas horas. Muchos están en aislamiento por síntomas o por alto riesgo. Y aquí hay que cuidar pues, que nuestros colaboradores sí reciban la atención, sí se aparezca por ahí el médico especialista con experiencia en casos COVID para que rápido lo esté monitoreando desde el primer día que llega, y también la enfermera o enfermero le dé la atención, que no nos los tengan ahí abandonados a nuestros colaboradores al llegar, o que no les estén rechazando el ingreso al hospital para que luego sea demasiado tarde. Eso también es parte del trabajo que hace mucho sentido que lo haga un médico y que no lo haga pues el jefe de recursos humanos o el director general de la empresa, pues porque no puede ser un todólogo, ¿no? Muy bien. Tenemos otra pregunta más, Adrián, es de Valeriano Suárez Suárez. Sí. Adelante. Muy buenas. Sí, ¿me escuchan? Sí. Perfecto. Un placer saludarlos a todos. Un placer saludarte, Adrián. Qué bueno que nos acompañas. Enhorabuena, Jorge, y al Centro Empresarial por esta plática y en un tema tan trascendente, ¿no? Y donde creo que sí es fundamental que trabajemos juntos todos, porque de otra manera no veo cómo podamos solventar esta crisis. Yo tengo dos temas, Adrián, que quería comentarte. Uno es el tema de las pruebas. Si pudieras ahondar un poquito en ese tema. Aquí mencionas pruebas PCR y ya ves que hay pruebas también rápidas. Un poquito, ¿qué recomendaciones nos puedes hacer a las empresas en este sentido? Y en concreto, por ejemplo, también no sé si quepa la posibilidad de que hiciéramos algún acuerdo, convenio de los centros empresariales o del Centro Empresarial de Mazatlán con algunos laboratorios. Yo entiendo con colaboradores nuestros que han tenido el problema, que han batallado para encontrar lugar y poder hacerse las pruebas. Entonces, por ahí no sé si pudiéramos hacer algo para poder tener acceso preferencial o contratar a lo mejor X número de pruebas, seguirlas utilizando, pero que podamos hacer citas para llevarlo a cabo. Y la otra, bueno, ¿cuándo son buenas las pruebas rápidas? ¿Cuándo no? Si se requieren o no, ¿no? Y el otro tema que de una vez lo comento para hilar la pregunta es el tema de
capacidades en los hospitales, sobre todo el Seguro Social, que es donde atiende a nuestros colaboradores, de los que somos patrones en la economía formal. Por ejemplo, yo he visto aquí en Mazatlán que por parte de personas que trabajan en la parte administrativa o gente que coordina servicios de salud de estas instituciones nos han venido a pedir apoyos en material, en equipamiento, en protección y seguridad para médicos, enfermeras, etcétera. Y ha habido un apoyo de la comunidad, lo cual es muy loable, pero yo creo que no soluciona el problema. Yo no sé si sea posible que a través de Coparmex o a través de nuestro centro empresarial pudiéramos hacer un convenio con ellos, entre las instituciones, donde veamos cuáles son sus necesidades para los próximos 3 meses, qué pueden conseguir, qué no, y si vamos a apoyar, pues hacerlo de una manera institucional, más sólida. No que hoy les llevo unos cubrebocas, mañana les llevo unos, ¿cómo se llaman estos monos que usan para protegerse? Pasado unos gogles y a lo mejor tienen gogles de más, no sé. Ese tema, ¿qué opinas tú a este respecto? ¿Qué experiencia habéis tenido en Culiacán y qué nos recomiendas? ¿Vale? Sí. Muchas gracias. Gracias. Pues sí, mira, primero de pruebas, de las pruebas, Salud Digna creo que ya ofrece un esquema como de apartado donde tú puedes como prepagarles un volumen y te pueden asignar unos horarios ya preasignados, predefinidos para que mandes a tu personal, ya sea en un esquema rotativo o que quieras estar repitiendo cada tantos días con ciertas personas. Le paso luego a Paola el contacto del Ejecutivo de Salud Digna con el que pudieran ver eso. Creo que es la opción más competitiva y tengo entendido que cada vez va a ser más rápido en brindar resultados, ¿no? Porque aquí tiene el procesamiento aquí mismo en Culiacán. Las pruebas rápidas yo las dejaría más como dejarlas a voluntad de la persona. Si la persona quiere irse a hacer la prueba rápida, que también en Salud Digna lo ofrecen, esa es mucho más barata, 150 pesos. Que se la hagan. O sea, si alguien quiere saber si tiene exposición, si ya desarrolló el anticuerpo, que se la haga, ¿no? Lo malo es que no está muy claro qué te dice eso. No está claro cuánto te va a durar ese anticuerpo. Y si te vuelves a enfermar, si te vas a volver a poner grave o no. Hasta ahorita todo indica que quizás sí te puedes volver a enfermar unos meses después y que es muy probable que no te pongas tan grave si es que te pusiste ya grave antes, ¿no? Eso es más o menos lo probable que te dice el tema del anticuerpo. Y si te puedes volver a enfermar y no ponerte grave, pues tampoco ayuda mucho porque entonces eres otra vez vector de contagio. O sea, puedes volver a ser tú un factor de contagio en meses después, ¿no? Entonces, lo que sí hay hasta ahorita en el mundo es que nadie ha caído grave 2 veces por COVID, ¿no? Entonces, mínimo esa es la única buena noticia de todo el 2020, ¿no? O sea, 2 veces grave al hospital, nadie ha caído por COVID separados, ¿no? Tal vez estaban graves, se recuperaron y 10 días después volvieron a caer graves, pero es el mismo episodio, ¿no? Pero entonces a la conclusión que te lleva eso, pues es que no puedes tomar decisiones de regreso, de filtros sanitarios laborales o de qué empleado sí trabaja y quién no, en base a la prueba de anticuerpos. La verdad es que no se pueden tomar decisiones en eso. Y la CDC, por ejemplo, en Estados Unidos ya dijo claramente que las empresas no tomen decisiones en base a esas pruebas de ningún tipo. Y pues que mejor dejarlo como algo a voluntad de la persona que se quiera hacer, pues se lo haga, ¿no? Eso y nosotros como empresa, tanto con colaboradores como el reto con clientes, que decía Martín, que es muy difícil, tenemos que seguir con las medidas sanitarias y con el uso de cubrebocas, que ojalá ya se animen los ayuntamientos a hacerlo obligado mientras no tome la decisión el gobierno del estado, que al menos los ayuntamientos sí se animen. Eso sería muy, muy positivo y que hagan todo lo posible los ayuntamientos por vigilarlo bien. Obviamente de un modo constructivo, incluso apoyando con cubrebocas en algunas ocasiones, pero que sea como más simbólico para que se vea que sí hay un apoyo de hacerlo. Que ya esto agarre vida propia, o sea, es un accesorio más de la prenda, es así como le pedimos a la gente traer pantalón o falda y no andar desnudo en la calle. Pero cuesta el pantalón, regálale un pantalón, pues, oye, pues es una prenda más, o sea, es una prenda más y un cubrebocas te puede costar hasta 10 pesos, ¿no?
Yo creo que no hay que centrarnos en el tema de que, es que si no es gratis para la gente de menos recursos, entonces no se puede hacer obligatorio. Pues es como el ejemplo que les doy del pantalón o la falda. O sea, tienes que ir cubierto por bando de policía y buen gobierno, tienes que ir cubierto al salir a la calle, ¿no? Y al salir a la vía pública, ¿no? Entonces, eso ya no hay vuelta de hoja, eso sí hay que hacerlo. Eso nos va a ayudar mucho también al tema que decía Martín del reto de los clientes. Teniendo ese soporte legal, pues se puede reportar a la policía. Es como si te llega un cliente a tu restaurante y te tumba una mesa y hace un escándalo, pues le hablas a la policía o te apoyas con la autoridad de algún modo, ¿no? Igual aquí, o sea, tú tienes un cliente rebelde que no quiere atender este lineamiento de salud, pues que intervenga la autoridad. Y del tema de los apoyos a los hospitales, pues yo creo que pues yo creo que ya es una decisión más personal ahí, qué tipo de apoyo filantrópico quiere organizar la empresa o las organizaciones civiles. Nosotros en Coppel empezamos inicialmente apoyando, previendo que se les iba a acabar el stock que tenían y que iban a tardarse en comprar. Pero así solamente como de un primer puchón con equipo de protección personal y mucho equipo hospitalario, pero sabiendo que este es un barril sin fondo y que este gasto económico, barril sin fondo, pero no en el mal sentido, ¿no? Que no se malentienda. O sea, más bien en el entendido de que este gasto de protección personal a los médicos, enfermeras y personal de hospitales que atienden COVID, sí o sí lo tiene que ejercer el sistema de salud, o el IMSS, o el Estado, o el ISSSTE, o los hospitales, asociaciones civiles. O sea, va de la mano. O sea, no puedes decir, contraté y tengo la nómina para tales colaboradores, pero no tengo para protegerlos, ¿no? O sea, va junto con pegado, y no se vale que un sistema de salud diga, pues sí tengo para la nómina, pues no tengo para su protección, ¿no? Entonces, tiene que asumir esa responsabilidad claramente los sistemas de salud. Yo creo que deberíamos ya estar buscando otras vertientes de apoyo, tal vez por ejemplo, para que la gente que debe estar en aislamiento cumpla mejor su aislamiento. Va a haber mucha gente ahí con mucha escasez económica, que su situación económica no le permita mantenerse en aislamiento, con todo y que tenga síntomas. Creo que podríamos coordinarnos más por ejemplo, con la unidad COVID estatal, para que los casos y con nuestro respectivo ayuntamiento o autoridades locales, que los casos que se identifique de personas de muy bajos recursos que tienen que estar aislados por síntomas o por probable contacto de alto riesgo y que no lo puedan hacer por necesidad económica, encontrarles apoyos que les podamos llevar, ¿no? Eso también puede ser importante. O si la unidad COVID no se está dando abasto para que haya un seguimiento médico, porque no encuentra a los médicos para llevar el seguimiento médico con las personas de bajos recursos que no van a poder acceder a una prestación como esta que les comento, como todo este modelo que les platico, o a un médico privado, también podría ser apoyarles, ¿no? Yo creo que hay que irnos también al apoyo al paciente y a contener el riesgo de contagio comunitario. Gracias. Si hay alguna otra pregunta. No, pues ya observando el tiempo, y a mí me gustaría, pues, primero que nada, agradecer a todos los que se dieron el tiempo para escuchar esto. Va a haber unas siguientes. A mí me gustaría, Adrián, simplemente ponerle la seriedad hasta que no se te muere un círculo dentro de tu círculo familiar. Le empiezas a poner esa atención. En mi caso, pues ya he tenido gente cercana que se ha muerto, y no es cuestión ni de falta de atención, simplemente el no cuidarse y el contagiarse, y algunos han fallecido. La cifra no está bajando, y creo que el cubrebocas, el que no te permita en un lugar entrar si no traes cubrebocas, es muy positivo, ¿no? En el momento que te dejan entrar a un lugar sin cubrebocas, pues están poniendo en riesgo
a los colaboradores del lugar y a los clientes. Entonces, nosotros sí como empresa, sí podemos poner ese requisito, que ya lo tienen muchas empresas, ¿verdad? Pero hay muchos negocios que no lo tienen. Y repito, aquí no estamos hablando de algo que sea leve, o sea, sí hay gravedad y hay fallecimientos. Aquí en Mazatlán, pues es un lugar turístico. Imagínense que vengan turistas, que se contagien y fallezcan. Va a ser un golpe muy malo para nuestra economía como puerto turístico. Por lo cual, en resumen de todo lo que acaba de decir Adrián, a mí me parece que nos las está dejando muy fácil porque ya está el camino pues mostrado de lo que podemos hacer. Y nosotros como Coparmex, me sumo, lo vamos a hacer. Y mismo Adrián, tú comentaste que hay muchos médicos que por su situación no están pudiendo ir a trabajar. O sea, este es un servicio que nosotros como organismo lo vamos a brindar a nuestros socios. Creo que va a salvar vidas. Y yo siempre he dicho, o sea, un cubrebocas que te salven vidas, bien vale la pena. Un médico que pongamos y salve vidas, bien vale la pena. Entonces yo les pediría a todos los socios y a los no socios, pues sumarnos a esto. O sea, lo vamos a hacer en Coparmex, pero pues claro que los organismos amigos como Canacintra, Canirac, las asociaciones de hoteles, algunas empresas muy grandes sí tienen a sus propios médicos. Algunas empresas pequeñas no lo tienen. Pues por mi parte, Adrián, cuentas con nosotros. O sea, nos vamos a sumar a este, pues a este gran reto, ¿no? De salvar vidas y también salvar al mismo tiempo la economía de nuestras empresas. Sí. Pues yo les agradezco mucho y Adrián, pues aquí estamos a la orden. Sí, pues gracias, Jorge, pues ojalá lo organicen y aquí estamos también David Roa y yo para apoyar a que esto se eche a andar. Ya se va a echar a andar en varias ciudades del país en estos días. Entonces podemos también luego compartir experiencias entre médicos, ¿no? Entre los propios médicos, cómo les ha ido con las entrevistas, las objeciones, el seguimiento, etcétera. Y el otro tema que creo que vale la pena es reforzarlo aquí, aprovechando que están hoteleros y restauranteros, es que acérquense con las autoridades que están operando los filtros sanitarios y también y vinculen que los filtros que ustedes tengan de toma de temperatura o de chequeo de síntomas se sumen a los filtros que operen las autoridades en Mazatlán, en las playas, en los restaurantes, en las zonas turísticas, en la zona dorada, o en las entradas de los autobuses, los que van llegando. Tienen que buscar coordinarse bien ustedes los hoteleros con las autoridades, porque son 3, 4 diferentes dependencias que están haciendo los filtros, y que entre todos el teléfono, el nombre, con el puro nombre de pila tienen, para no meternos un tema de datos personales, con el nombre de pila y el celular del que presenta síntomas, ya sea tos o temperatura, síntomas en ese punto, ¿no? O sea, no se le restringe la movilidad a la gente puede entrar al puerto, puede entrar a su respectivo cuarto de hotel, pero la persona que presenta síntomas sí tiene que reportarse a la unidad COVID para que empiece el seguimiento desde la autoridad con esa persona. Y si esa persona, y si el médico de la unidad COVID determina que es probable contagiado, pues que entonces esté al pendiente de que tenga su aislamiento, o si le conviene a la persona, pues que mejor se regrese a su casa si es un visitante y que el aislamiento lo viva en su casa, ¿no? Ya dependerá de la decisión personal, ¿no? Pero sí, nomás insistirles mucho en eso. Como destino turístico tienen que asegurarse que jalen bien los filtros sanitarios. Nomás tener más gente haciendo más filtros sanitarios no sirve. El chiste es que haya un seguimiento epidemiológico a la persona que el filtro sanitario detectó con síntomas. Eso es lo que sirve del filtro sanitario. Lo demás es más faramalla y se puede ver bonito que haya una paradera y una filota de mucho tiempo para pasar el filtro sanitario, pero aquí no es un tema de cerrarnos, no nos vamos a cerrar la movilidad en México. El chiste es darle seguimiento a los casos, ¿no? Que ustedes chequen eso bien con la autoridad de salud y con los que operan los filtros sanitarios, que haya esa coordinación.
Muy bien. Pues de Muchas nuevo a todos los que nos acompañaron, y en especialmente a Adrián, muchísimas gracias. Vamos a seguir en contacto. Aquí Paola pues va a hacer el enlace y cuando ya tengamos listo esto que va a ser pronto, lo que es el enlace con nuestro médico, pues van a recibir ese servicio. Pues muchísimas gracias y buen día a todos.